Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.gov.ar. Acostumbrados al paisaje cotidiano del pueblo o ciudad donde habitamos, transitamos por sus calles, parques y plazas sin advertir la presencia de ciertos monumentos. Muchos de ellos fueron creados por los grupos dirigentes para formar las ideas de identidad nacional y memoria común, y para que sirvan como ejemplo a las generaciones venideras. ¿Cuáles son esos monumentos? ¿En qué momento y de qué manera se produce en la Argentina una bien llamada estatuomanía? Desde mediados del siglo XIX, en Europa y particularmente en Francia, el fenómeno del monumento conmemorativo cobra una fuerza singular. El homenaje antes dedicado a reyes y a santos le es otorgado ahora a personajes destacados de la vida social, cultural, científica y política. En los primeros años del siglo XX, inmigrantes de todas partes del mundo llegaban a la Argentina. Estos eran considerados como una influencia peligrosa y en algunos casos como una verdadera amenaza social. Se creía que podían llevar a la pérdida de valores relacionados con la identidad nacional. Eran años de una intensa conflictividad social. Con el fin de controlar la acción de los grupos anarquistas y socialistas, se sancionan leyes como la de residencia, en 1902, que expulsa a todo extranjero que promueva desórdenes. En medio de este clima político caracterizado por huelgas, represión y toques de queda, se comienzan a organizar los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, que se celebraría en 1910. Las clases dirigentes consideran que esta festividad es una oportunidad única para mostrar sus logros en lo económico, en lo político y en lo cultural, y para irradiar una imagen optimista del país. Un extenso programa de monumentos que pone en imágenes la historia nacional, encarnada en los héroes políticos y militares, se complementa con la producción de discursos, ensayos y distintos tipos de textos centrados en la necesidad de definir lo nacional. La imagen de Argentina debe condensar el pasado heroico con la modernidad y el desarrollo del presente. En los primeros años del 1900, el diputado Rufino Varela presenta ante el Congreso Nacional su programa patriótico titulado 1810-1910, Centenario de Mayo. Según Varela, en esos festejos la gran capital del sur debe lucir espléndida y suntuosa. Desde su borda saluda al pueblo americano la embajadora de la corona Isabel de Borbón.
Buenos Aires es el escenario privilegiado para exhibir aquellas imágenes patrióticas que favorezcan la construcción de una identidad nacional. La ciudad del Centenario la recibe. Representaciones de todas partes del mundo completan el más importante cuadro de homenaje que haya recibido el país. Varela incluye en su programa la necesidad de erigir un monumento de bronce y granito, coronado por la Estatua de la Libertad, que narre la gesta revolucionaria de 1810. En 1907 se llama a un concurso internacional por el cual se convoca a artistas argentinos y extranjeros para presentar los proyectos para el monumento a la independencia argentina. Junto con las bases, la Comisión Nacional del Centenario publica una breve reseña histórica de la Revolución de Mayo, instruyendo a los artistas sobre los episodios de la saga revolucionaria que resultan claves para su representación. El fin del monumento es básicamente pedagógico. La respuesta a la convocatoria es amplia. Se presentan 74 proyectos. La mayoría de estos provienen de artistas europeos que compiten con los nacionales. El proyecto que obtiene el primer premio es el de dos italianos, el escultor Luigi Brizzolara y el arquitecto Gaetano Moretti. De esta manera serán europeos los encargados de levantar el monumento más representativo de la argentinidad y de rediseñar la Plaza de Mayo, el lugar más simbólico a nivel nacional. Según la idea original, el gran monumento a la Revolución de Mayo, también llamado Monumento a la Independencia, debía ubicarse en el centro de la Plaza de Mayo. En un primer momento se propuso reemplazar la Pirámide de Mayo, pero en la instancia definitoria del concurso se les indica a los artistas seleccionados que la pirámide debía ser conservada dentro del nuevo monumento, que la rodearía a modo de relicario. La Pirámide de Mayo, levantada en 1811 por el maestro albañil Francisco Cañete, era una humilde construcción de ladrillos y argamasa que celebraba la Revolución de 1810. 45 años deberían transcurrir para que en 1856 la Municipalidad de Buenos Aires le encargara al artista Prilidiano Pueyrredón la remodelación de la plaza. El artista francés Louis-Joseph Dubourdieu es elegido para realizar la Libertad República que corona la pirámide original. La figura de la Libertad, de pie, tocada con el gorro frigio, sostiene en su mano izquierda el escudo nacional y una lanza en la derecha. Esta representación, por el carácter que adquiere como imagen de la libertad y la república, sintetiza finalmente el significado de la pirámide. El ambicioso proyecto del gran monumento a la Revolución de Mayo se pone en marcha. El 25 de mayo de 1910 se coloca la piedra fundamental en la Plaza de Mayo, con la presencia del presidente Figueroa Alcorta, de la infanta Isabel de Borbón, del presidente de Chile y de otras personalidades. En 1913 es trasladada hacia allí la Pirámide de Mayo, que hasta entonces se encontraba en el sector frente a la catedral y al cabildo. Finalmente, y por diversas razones, el proyecto de los italianos nunca se concreta. Así llega hasta nuestros días, presidiendo cada uno de los actos que convocan a la ciudadanía a esta histórica plaza. Si bien el gran monumento a la Revolución de Mayo es el proyecto más importante, el programa para el festejo del centenario es mucho más amplio.
La ocasión es propicia para saldar deudas con héroes y hechos fundacionales de nuestro pasado, iniciando así una verdadera fiebre monumental. También se pretende aprovechar el festejo para mostrar al mundo la pujanza, riqueza y desarrollo del país en todos los órdenes, tratando de ocultar la verdadera situación política y social. Para llevar adelante esa iniciativa, la Comisión Nacional recurre a los escultores ya premiados en el concurso internacional para el monumento a la Revolución de Mayo. Se propone abrir la Plaza del Congreso y erigir los monumentos a los dos primeros congresos de la vida independiente del país, la Asamblea de 1813 y el Congreso Constituyente de 1816. Finalmente, la comisión se inclina por aunar ambas conmemoraciones en un mismo monumento. El proyecto que recibe el segundo premio, obra de los belgas Jules Lagaye y Eugène Duic, se construye, aunque con modificaciones. Se trata del monumento a los dos congresos. La figura de la República vence a la opresión y hunde sus raíces jurídicas en los dos primeros congresos independientes de Argentina. La Asamblea de 1813, representada por una mujer sentada que sostiene la bandera y el escudo argentino, y el Congreso Constituyente de 1816, caracterizado por una mujer que rompe las cadenas en un gesto de independencia. El monumento, ubicado actualmente en la Plaza del Congreso, es inaugurado el 9 de julio de 1914. Gustav Eberlein, el escultor alemán que había obtenido el quinto premio en aquel mismo concurso, recibe otro de los encargos más importantes: levantar un monumento a los ejércitos de la independencia, construyendo un nuevo pedestal para el monumento al general San Martín, ya existente en ese momento. La estatua ecuestre había sido realizada por el escultor francés Louis-Joseph Domat e inaugurada en 1862 en la actual Plaza San Martín. El monumento original respondía al tipo de escultura utilizado tradicionalmente desde la antigüedad y retomado durante el Renacimiento. Un sencillo pedestal sobre el que se eleva la estatua ecuestre. Ya en los últimos años del siglo XIX se había criticado lo modesto de su concepción y se consideró imprescindible que la estatua tuviera un nuevo pedestal más acorde con la gloriosa misión cumplida por el general San Martín. En 1909, la Comisión del Centenario le encarga al escultor alemán Gustav Eberlein la construcción de un nuevo basamento que expresara, a través de su concepción, de su tamaño y de la riqueza de los materiales, el agradecimiento del joven y rico país a su héroe máximo. El nuevo basamento debía resumir, a modo de una página de historia, la acción de los gloriosos ejércitos de la independencia, cuya conmemoración aún no había tenido lugar, y estaría rematado por la estatua ecuestre del militar. Se unifican así dos conmemoraciones en un solo monumento. El basamento se compone de una plataforma rectangular y de un pedestal en su centro, cuya función es elevar el objeto de la conmemoración por sobre el nivel de los simples mortales. En los ángulos de esa plataforma se levantan 4 pilares sobre los que se asientan grupos escultórico-alegóricos que aluden al valor, a la moral y a la entrega de los protagonistas. Los grupos alegóricos representan la partida hacia la guerra, los más altos valores en la batalla, la victoria
y el regreso del vencedor. Los relieves ubicados sobre los muros del basamento narran momentos fundamentales de la campaña libertadora. Aunque a simple vista no pueda advertirse, el orden dado por Eberlein a los relieves no concuerda con la cronología histórica. Además, en el caso de los relieves de la batalla de Salta y de Tacuarí, las escenas representadas no se corresponden con los hechos reales. El relieve que narra el paso de los Andes también genera polémica. Se le critica a Eberlein una vez más la representación no verídica del hecho. Eduardo Schiaffino, desde la prensa escrita, señala: el señor Eberlein no tiene sentido histórico. Nuestros granaderos eran jinetes de cabalgaduras criollas y no de equinos engordados para las piruetas de circo. En la cuesta resbaladiza, estrecha y llena de peligro para el caballero y el caballo, nos presenta al general San Martín y a su Estado Mayor montando potros que caracolean con la libertad con la que el gaucho doma en la llanura argentina. Finalmente, sobre las caras laterales del alto pedestal que soporta la estatua ecuestre del Libertador, se ubican 3 relieves, cuyo orden tampoco respeta la cronología correcta. En el relieve que corresponde al combate de San Lorenzo, se representa el momento en que el caballo del general San Martín cae herido y le aprieta la pierna. Un soldado realista intenta herirlo. Baigorria lo atraviesa con su lanza y el correntino Juan Bautista Cabral libera a su comandante ofreciendo su propia vida. A fines de 1909, el pintor Ernesto de la Cárcova, que estaba en París, es comisionado para evaluar los relieves encontrando estas inexactitudes históricas. Sin embargo, solo puede influir en el único relieve que todavía no se había enviado a la fundición. Es así que a la proclamación de la independencia del Perú se le eliminan algunos elementos exóticos y extraños a la escena. Tanto Ernesto de la Cárcova como Eduardo Schiaffino coinciden en la necesidad de recurrir para estos encargos a artistas nacionales que estén compenetrados con nuestra historia y nuestros valores. Ante la imposibilidad de ser nuevamente realizados, los relieves son ubicados en el monumento. La inauguración del nuevo basamento y monumento a los ejércitos de la independencia se lleva a cabo el 27 de mayo de 1910, en medio del esplendor de los festejos del centenario. Asisten a la ceremonia el presidente, Dr. Figueroa Alcorta, acompañado por el primer mandatario chileno, Dr. Pedro Montt, y su comitiva. Figueroa Alcorta, en su discurso inaugural, rescata los valores morales y militares de San Martín y sus hombres. De forma paralela a la Comisión Nacional funciona la Comisión Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, que desde 1907 propone que, como parte de los festejos del centenario, se erijan estatuas de los miembros de la primera Junta. Este homenaje ya se había iniciado al ponerle sus nombres a distintas plazas de la ciudad. En esta verdadera fábrica de oportunidades para escultores nacionales y extranjeros, la Comisión Municipal encarga monumentos por designación directa, sin mediar concurso. Una vez más, los artistas extranjeros logran una mayor participación. El caso del alemán Eberlein es ejemplar. En el lapso de 2 años se le solicitan 5 monumentos. El ya mencionado monumento a los ejércitos de la independencia, por parte de la Comisión Nacional, y otros 4 a cargo de la Comisión Municipal.
el monumento a Juan José Castelli, a Nicolás Rodríguez Peña, a Juan de Garay y a Bernardo de Monteagudo. En el primer centenario de la Revolución de Mayo, las comunidades de inmigrantes también buscan honrar a la que consideran su patria sustituta. Es así que levantan sus respectivos monumentos en lugares privilegiados de la ciudad. El monumento popularmente conocido como Monumento de los Españoles, dedicado por la colectividad española a la nación argentina, y cuyo verdadero nombre es A la Carta Magna y las 4 regiones argentinas, posee grabado en el mármol un fragmento del preámbulo de la Constitución Nacional, aquel que alude a la idea de país receptor para todos aquellos hombres que quieran habitar en suelo argentino. La figura superior, motivo principal del monumento, es una alegoría de la República. El cuerpo central está rodeado por relieves que aluden a la vida intelectual, al trabajo manual y a la familia. Los 4 grupos de figuras, ubicados en los ángulos de la base, refieren a las regiones del país. El Chaco está representado por un hombre inclinado hacia adelante y con una serpiente en la mano. El Río de la Plata es indicado por una figura masculina sobre un ancla, con un remo en su mano derecha y un guinche detrás. La Pampa es una figura femenina recostada sobre un instrumento de labranza junto a un felino. Los Andes están representados por un cóndor y un hombre que se sostiene en una roca. La construcción de este monumento se planifica en 1908, pero se inaugura recién en 1927. El proceso de gestación presenta una serie de contratiempos. Su autor, el escultor español Agustín Querol, muere antes de finalizar la obra. Y en 1915 los grupos escultóricos originales se pierden en el naufragio del barco Príncipe de Asturias frente a las costas del Brasil. Por su parte, la colectividad italiana le encarga a su compatriota, el escultor Arnaldo Socchi, la realización del monumento a Cristóbal Colón. La estatua de Colón corona un pilar de base cuadrangular. A su pie se distribuyen 3 núcleos temáticos que ilustran la hazaña colombina. El primer núcleo está formado por la figura de un anciano reclinado, con la cabeza cubierta por una piel de foca que simboliza el océano. En el lado sur, los titanes del estudio y del pensamiento hacen girar el globo terráqueo. Aparece el Nuevo Mundo, representado por una figura masculina aprisionada por una serpiente, símbolo de lo irracional. Esto se complementa, en el frente, con la proa de una nave que avanza empujada por un grupo de marineros que se abren paso hacia el confín del mundo. Por encima de la nave aparece la figura de la civilización, flanqueada por la ciencia a su derecha y por un genio alado a su izquierda. El segundo núcleo, en la cara posterior del monumento, se refiere a la acción evangelizadora de la Iglesia Católica en América, presidida por la figura de la fe y por la implantación de la cruz en tierras americanas.
El último tema representado alude a la participación de España en la empresa colombina y se concreta a través de dos relieves que narra las escenas en las que Colón presenta el proyecto a los reyes católicos y el regreso de su viaje, donde exhibe a la corte los exóticos presentes traídos del Nuevo Mundo. En este planteo iconográfico, Zocchi refleja la acción de la civilización, encarnada en Colón y en la cultura europea, sobre la irracionalidad representada por América. Ante la imposibilidad de inaugurarlo en el centenario, solo se coloca la piedra fundamental. Pero la Primera Guerra Mundial vuelve a retrasar la concreción que se había planteado para 1916, y el monumento recién es inaugurado en 1921. Cien años más tarde, frente a hechos trágicos como las masacres o los genocidios, surgen nuevos monumentos que buscan mantener viva la memoria. Ya no hay nada para celebrar. En estos nuevos espacios se rememora para no olvidar.